Estás escuchando El Club de la Verdad por Radio Urbe. Vamos contigo. Exactamente, pero antes de presentarlo a él, que ya lo tenemos acá ubicado todo, quiero mandar un saludito a Leonardo Daniel Zapata, que es el sobrino de Rafael, que está cumpliendo años el día de hoy, a Romina Calle también, y también mandarle un saludo a José, que nos está escuchando desde Piura, así que un beso grande para él. Saludo para todos. Así que vamos a darle la bienvenida. Bueno, hay que presentarlo primero. Exacto. Bueno, él maestro. Él es docente, es conferencista y consultor en etiqueta, imagen y protocolo, con estudios en administración de empresas, y además que es un hombre de cultura. Digámoslo así, es un hombre de cultura. Démosle una calurosa bienvenida a Wilfredo Pérez Ruiz, que está con nosotros. Un aplauso. Muchas gracias, muy buenas noches, muy complacido de estar en el Club de la Verdad. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Muy bien? Muy bien, sumamente complacido de estar con ustedes. Bueno, y nosotros el tema del día de hoy estamos hablando justamente qué cosas podemos hacer para tener un país mejor, porque nada, de repente a veces estamos como criticando, pero nos quedamos solamente en las críticas y no vamos un poquito más allá. Y algunos de nuestros oyentes estaba poniendo, por ejemplo, decía, la verdad que está bueno que tengamos más colegios y fomentar un poco más el tema de la cultura, ¿no? Entonces fue propicio que usted venga esta noche acá para que nos hable un poquito, ¿no?, sobre su artículo sobre la incultura peruana. En realidad es un tema bastante complejo, bastante difícil, porque en este ámbito existe un enorme grado de corresponsabilidad entre todos nosotros. El peruano tiene por costumbre criticar, cuestionar, diagnosticar los males nacionales, pero no necesariamente asumir una conducta o una actitud tendiente al cambio de todo aquello que está aparentemente cuestionando. En el tema de la cultura, si bien es cierto existen factores sociales, familiares y de diversa índole, creo que es importante que se asuman responsabilidades compartidas, vale decir, hay desde el Estado un rol importante que asumir, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, pero esencialmente de cada uno de nosotros. Los peruanos en general tenemos, por ejemplo, para citar algunas cifras muy puntuales, un bajísimo índice de comprensión lectora, un bajísimo índice de lectoría per cápita por habitante, y en términos generales el peruano y las sociedades todavía latinoamericanas no tienen un acercamiento, una convivencia con la cultura, no ven la cultura como parte activa de su agenda de vida. Vale decir, la cultura no es percibida como un elemento vinculante al crecimiento, al desarrollo integral de una persona y de un profesional. Exacto, lo ven más por ahí como que eso es como una diversión o algo así, como que no lo toman como parte de la formación que uno puede tener académicamente. No es parte necesariamente de las prioridades de la juventud y de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad. Probablemente existan algunos factores para que eso suceda. En el artículo que ustedes mencionan, en la incultura de la sociedad peruana, que lo escribí hace algún tiempo, señalo, entre otros aspectos, que de mi punto de vista hay varios asuntos que debieran analizarse. El primero de ellos, que la cultura no puede imponerse, tiene que ser parte de un proceso de formación integral, y eso pasa por el hogar, por la escuela, por los medios de comunicación. Otro factor es que la cultura no se percibe como importante en la medida en que no tiene un beneficio económico. Muchos profesionales dirán, a mí qué me beneficia ser culto si no necesariamente me van a aumentar el sueldo o voy a ascender laboralmente. Correcto. Entonces no se ve como un medio para el crecimiento profesional y consecuentemente la mejora de las prioridades económicas de un profesional. En tercer lugar, porque la cultura no se ve a simple vista. Una camioneta 4x4 si se ve a simple vista, una ropa de marca o otros accesorios. La cultura no se ve, no se exhibe. Otro factor que también influye es el entorno. Si hay una familia donde no se lee, donde no se va al teatro, donde no se tiene acercamiento con la pintura, con las diversas manifestaciones del arte, los hijos crecen en un hogar donde se asume como válido que la cultura no está presente en sus prioridades, en su agenda de vida. Entonces no se le da ninguna importancia, ¿no? Y si a eso agregamos que el entorno es inculto, entonces claro, entre incultos conviven muy bien, no sienten la ausencia
Exacto. de la cultura como un instrumento en sus vidas, en su crecimiento, en su bienestar, en su desarrollo. ¿Y crees puntualmente que esto tiene que ver por ahí con las nuevas tecnologías, con algo de ahora? ¿O también épocas atrás también sentías que de repente había una sociedad inculta, al menos en lo que es Latinoamérica? No tengo elementos que me permitan afirmar categóricamente si las tecnologías tienen una directa incidencia, porque, por ejemplo, la baja lectoría per cápita por habitante que tiene el Perú en relación a otros países latinoamericanos no está relacionado con el avance de las tecnologías. Hay diversos factores. En el caso concreto de los jóvenes, podríamos decir que hay un acercamiento mayor a las tecnologías. Exacto. Y consecuentemente un ausentismo de una presencia activa en el teatro o en la danza, o frecuentar museos, galerías de arte. En general, toda expresión cultural que contribuya a formar, a enriquecer a una persona. Podría entenderse también que hay otras prioridades o que no hay tiempo en los horarios apremiantes que todos tenemos en nuestros días. Pero siempre hay un espacio para darle el crecimiento interno si es que existe una voluntad. Lo que pasa es que no hay la vocación, la disposición. Exacto. Ni tampoco existen los referentes que inspiren al ciudadano a acercarse a la cultura, ¿no? Sí, también creo que tiene que ver con un tema de comunicación, porque muchas veces hay exposiciones y todo y no salen por ningún lado, o sea, y salen por ahí en el periódico en un lugar pequeñito, es como que no le dan tampoco tanta trascendencia. No hay promoción de actividades culturales tampoco, o no la debida, al menos. Pero eso es relativo, porque si uno lee las agendas culturales de la ciudad los fines de semana, tanto en los periódicos de mayor circulación como en las diversas redes sociales, uno se da con la gratísima sorpresa que existe un calendario bastante frondoso de quehaceres culturales en municipalidades, centros culturales, universidades, museos, y muchos de ellos completamente gratuitos. Sin embargo, cuando nos encontramos con amigos y familiares, salen a ver tiendas un fin de semana, pero son incapaces de ir a un museo como la Casa de la Literatura, en la ex estación del tren de Desamparados, en el centro histórico de Lima, que es completamente gratuita. Y entonces nos encontramos con que la gente está al tanto de sitios de moda donde concurrir, pero que sin embargo no conocen los museos de la ciudad, no van a las ferias del libro, no van a exposiciones, reitero, muchas veces gratuitas, no visitan galerías de arte. No se han familiarizado cotidianamente con estos componentes. Y no es un tema necesariamente económico o de falta de difusión. Es un tema de voluntad, de disposición. Claro, y de hábito también. De hábito. Una familia donde no leen, hijos que crecen sin ninguna disposición hacia la lectura y crecen completamente ajenos a ese placer tan extraordinario que significa dedicarse tiempo a leer. Incluso crecen despreciando lo que significa la lectura, ¿no? Sí, como un castigo, o sea, como que tienen que... Y finalmente, futuros ciudadanos incultos que van a ser, como se ha dicho también aquí, fácilmente influenciables, manipulables, ¿no? Una sociedad de personas incultas es consecuentemente una sociedad de hombres y mujeres manipulables, influenciables, de conducta sumisa, abyecta. Y eso es algo que debe destacarse cuando hablamos de la cultura. Claro. El valor que tiene la cultura como un instrumento de sublevación intelectual, espiritual y moral en la vida del pueblo. Sí. Sí, en realidad, al menos lo que yo puedo percibir en jóvenes de mi edad, un poco mayores o menores también, es que hay un acercamiento muy grande hacia la tendencia, hacia la moda, hacia lo que hay ahora, y muchas veces el joven que lee o el joven que está al tanto de repente de actividades culturales que no son comunes en jóvenes, por ejemplo, de 15 a 20 años, como asistir a ver una obra de teatro, o asistir de repente a los conciertos sinfónicos que hay en el Museo Nacional, es visto como, digamos, como bicho raro, como el aburrido, como el anticuado, ¿no? Y es muchas veces causa de esto, el ¿no? hazme reír del grupo, el no quedar como el anticuado del grupo de amigos, el poco acercamiento hacia la cultura, hacia la lectura o actividades culturales per se. Puede ser una interpretación, pero también hay que anotar que la cultura en general contribuye mucho a humanizar a las personas, a sensibilizarlas, a volverlas más empáticas, más reflexivas, a desarrollar en ellas mayores sentimientos de pertenencia hacia su colectividad. Por lo tanto, deberíamos todos alentar esta vocación.
Pero hay en lo que ustedes señalan también una cuestión central de autoestima. Si un joven encuentra en la cultura deleite, placer, debe orientar sus esfuerzos hacia ese campo, Sí. más allá de la reacción que tenga el entorno familiar o amical. Lo que ocurre es que también entramos a otro ámbito, una sociedad predominantemente de baja autoestima, donde se tiene miedo a asumir actitudes, puede ser antisonantes, singulares, poco imitadas colectivamente. Es el miedo de una sociedad que no tiene los mejores índices de autoestima también, ¿no? Sí, de hecho, pero también creo que un poco como dice Rulo, ¿no? Sin querer, estos chicos por ahí que son adolescentes están completamente, son vulnerables, entonces justamente por miedo a no pertenecer a ese grupo, o sea, o mismo la presión que le genera el grupo, se visten hasta de determinada forma. Por ahí los papás no pueden comprar determinada marca, pero también se ve obligado a vestir de cual forma para pertenecer a ese grupo social al que él quiere estar en el colegio, lo que fuere, para no ser justamente el hazme reír. O sea, imagínate que un chico de los 15 años que diga que va al museo, o sea, los amigos no se le matan de risa, o sea, es una realidad. Pero dependiendo también un poco las circunstancias. Yo tengo, por mi actividad docente, contacto con estudiantes que son bastante jóvenes. Lo dice por nosotros. Entre ellos. Por vos. Y estas nuevas generaciones, si algo permite la docencia, entre otras virtudes, es tener contacto con una generación que no es la mía y conocer un poco su forma de pensar, de actuar. Veo con sorpresa jóvenes poetas, escritores, con vocación cultural, con formación intelectual, y eso es muy interesante, y muy interesante anotar que no abdican a esa vocación, a pesar que no es compartida incluso por sus propios compañeros o por su propia generación, y eso es un buen indicador de talentos, de vocaciones, de actitudes emprendedoras que tienen los jóvenes. Claro, pero también sus alumnos es gente de 18 para arriba, por ahí justamente lo que decía Rulo de los adolescentes, o sea, de 15 a 18, por ahí no se animan, o sea, y es un poco eso, o sea, tiene que ver obviamente con tu autoestima, con tu personalidad, pero hay veces que es como que, pucha, dicen, o sea, sí, todo, o sea, escuchemos reggaetón o lo que fuere, todo, que no digo que esté mala, sino que por ahí no se animan a decir lo que realmente les gusta. O sea, yo, por ejemplo, mi hijo que es chiquito, que tiene 8 años, él es el único que le encanta ir a los museos y todo, y él lo dice y no le importa nada, será por el ego sureño, no sé, pero sí, digamos, le encanta el tema del arte, estudia arte y todo. Pero no todo el mundo es así, o sea, todos los amigos de él se apuntan en fútbol y le dicen que él no juega al fútbol, que por qué no juega al fútbol y qué sé yo, o sea, y le hacen bromas y todo, a él no le importa, pero puede también afectarle de alguna manera quizás. Podría afectarle la medida en que para los de su edad aparenta tener una conducta poco singular, poco atractiva, poco inclusiva, digámoslo así. Pero está formándose un ser humano con una profunda sensibilidad, con una profunda identidad, y además está demostrando individualidad, personalidad, y esos son rasgos que deben fortalecer definitivamente a un individuo, ¿no? Exacto. De hecho que sí. Yo, de mi propia experiencia también, cuando comentaba a mis compañeros que tenía 14, 15 años, que quería estudiar arte, que quería estudiar música, era como que, bueno, Eso no es estudiar. eso o sea, no se sí. estudia. Eso no, y bueno, cuando más adelante decidí pues dedicarme a la música clásica, era como que las burlas eran a la orden del día. Claro que a mí no me importaba demasiado porque era lo que a mí me gustaba y lo que me apasionaba, ¿no? Pero vamos al hecho de que de repente cuántas personas cuántos jóvenes, adolescentes han dejado de ejercer pues alguna vocación cultural de repente por este tipo de conducta grupal no de rechazo, Sí, de seguir a la masa, ¿no? pero digamos de burla, o lo que ahora comúnmente llaman el bullying. Igual creo que también debe tener que ver un poco de que también tu familia no te apoya. O sea, si tu familia te apoya, vos vas a tener quizás esa seguridad Claro, como sí. para seguir. O sea, y realmente como que en el común denominador de los padres, cuando hablas de que querés estudiar bellas artes o música o algo, lo toman como que eso es un taller más como a nivel hobby, ¿me entendés? Claro, no sí. como que te querés formar de esa forma, ¿no? O sea, Sí, Pero ahí bueno. tiene que ver varios factores. El primero de ellos, la influencia familiar puede tener un alcance, un límite. No es un factor, creo yo, determinante en la vocación y en el destino de cada uno de nosotros. En segundo lugar, tiene que entenderse, aunque cueste trabajo para algunos, que la cultura también es un medio de vida.
Claro. No debería renunciarse a una vocación cultural por el hecho de considerarla no rentable económicamente. Pero también hay que anotar que existen espacios no cubiertos todavía de actividades culturales importantes para la juventud. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, a fines de los años 70, que me gustaba mucho concurrir a la zarzuela, en el Teatro Segura con mi madre. Y mi padre y mi hermano no tenían una vocación similar, entonces teníamos una práctica muy democrática, ¿no? Ellos iban al cine, Claro. y mi madre y yo nos íbamos a la zarzuela y luego nos encontrábamos los cuatro alrededor de las 7 de la noche y nos íbamos a compartir una noche juntos. Entonces me pareció siempre muy tolerante esa actitud familiar, en donde jamás vi un rechazo a mi vocación, en la que reconozco una influencia muy grande de mi madre, para acercarme a estas expresiones que para mi edad y para las de mi generación no eran habituales. Claro. Pero mucho influye, de un lado la disposición que uno tenga y de otro lado también los niveles de personalidad que uno puede ejercer. La cultura nos ayuda a entender mejor la naturaleza humana, la sociedad en la que vivimos. Nos ayuda a identificarnos mejor, a fortalecer nuestro sentido de identidad, de pertenencia, a valorar la obra humana. La cultura tiene un sinfín de utilidades y hay algo que siempre les digo a mis alumnos en un afán autocrítico. Un profesor, por ejemplo, más allá de la disciplina a la que esté dedicado, debe ser una persona culta. Total. Porque un profesor culto es un profesor que tendrá muchísimos más elementos para graficar, presentar los temas de su especialidad. No importa si dicta matemática financiera o estudio de la realidad nacional, no importa el tema. Un profesor debe tener una sólida base de cultura general que le permita esa base enriquecer, dinamizar, graficar y explicar mejor sus contenidos temáticos. Sin embargo, esto tampoco ocurre en el mundo de la docencia, como no ocurre en otros campos también profesionales, donde vemos a exitosos empresarios, exitosos funcionarios banqueros o bancarios que pueden hablar con mucha fluidez y dinamismo de sus actividades profesionales, pero que sin embargo no leen más que 1 o 2 libros al año, si es que los leen. Bueno, mismo fue el comentario, ¿no? Hacelo vos, Rulo, el comentario cuando fue Humala y le preguntaron, pues, o sea... En realidad que no me pareció decepcionante porque en realidad me esperaba un comentario de ese calibre, pero una periodista colombiana hace el intento de entrevistar a Ollanta Humala en la Feria del Libro de Colombia y le pregunta qué libro estaba leyendo. Y Humala le contestó, en realidad me esperaba una mala respuesta, pero no esperaba una tan mala como la que dio, que fue: yo estoy en contra de la concentración de medios y mira cómo estamos todos aglomerados en este evento. Sin pies ni cabeza el argumento, sí, el comentario que dio. Podría haber hecho. Pudo haber, digamos, por quedar bien siquiera, pudo haber dicho: estoy leyendo por tercera vez La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Pero lanzarse con un comentario como el que hizo, en verdad que... Sí, pero lo voy a ir a cortar, no le responda Rulo ahora, vamos a ir ahora a una canción y lo vamos a dejar respirar ahí un poquito para no atormentarlo con tantas preguntas, así que vamos a una canción y quédate que ya volvemos con más del Club de la Verdad. Suena Miley Cyrus, Breaking. Dale, te dejo, dale, es tuyo. Exacto, te dejo, es todo tuyo. Vamos con Miley Cyrus y Wrecking Ball, aquí en radiourbe.p. Vamos contigo. El señor Wilfredo. Bueno, sí, habíamos quedado con una pregunta al aire, ¿qué pensaba? Sí, claro, con un comentario que le hacías. ¿Qué pensó acerca del comentario que hizo nuestro presidente en la Feria del Libro Colombiana? Bastante lamentable que esa sea la expresión del jefe de Estado, pero sin exageraciones y en un esfuerzo de objetividad debemos reconocer que es esa declaración expresión y reflejo de lo que es la incultura general de la sociedad peruana y de nuestra clase política. No se trata de cuestionarlo solo a él, es una expresión de la incultura de la clase gobernante. Probablemente en las últimas décadas quienes han conducido los destinos nacionales en distintos ámbitos y posiciones dirigenciales han sido y siguen siendo personas carentes de una formación cultural sólida, firme. Advenedizos a la política, mochileros de la política, exitosos deportistas, empresarios, personas que incursionan en la política no porque tengan vocación de servicio al país. La política hace mucho tiempo que ha dejado de reclutar
a los mejores ciudadanos de bien dedicados al servicio público, para convertirse en un oficio que recluta a aventureros, outsiders, gente que intenta desde la política obtener posiciones y obtener finalmente lo que la vida no les ha podido beneficiar, no han podido lograr. Por lo tanto, no me sorprende esas declaraciones, las lamento, sí, porque han dado la vuelta al mundo y porque reflejan finalmente un nivel de pobreza intelectual y cultural de nuestra clase gobernante. Pero no me sorprenden. Creo que probablemente la última generación de políticos cultos e ilustrados fue la llamada generación del centenario, que coincidió con el centenario de la independencia, esa generación de Raúl Porras Barnechea, de Víctor Raúl Ayala Torre, de José Carlos Mariátegui, esa generación de jóvenes que bajo la influencia del pensamiento del maestro y pensador Manuel González Prada, incursionan en la vida literaria, intelectual, en las luchas sociales del principio del siglo XX en el Perú y luego en la política peruana. Probablemente, para hablar de políticos cultos, tendríamos que remontarnos hacia esa generación, porque el resto han sido y son expresión de una enorme carencia cultural. Exacto. Bueno, y para ir cerrando, Wilfredo, ¿cuál sería de repente su recomendación para todos los oyentes, para nuestra sociedad, como para generar este cambio, para tener realmente un país, una sociedad que nos guste, que nos sentamos parte, de que seamos todos realmente pensantes, que también pensemos en el momento de votar de manera consciente? ¿Cuál sería tu recomendación? En primer lugar, felicito que existan espacios como este donde se analizan estos temas tan interesantes y tan necesarios para fomentar conciencia, despertar inquietud, fomentar debate, afirmar ideales. Y que este ya es un paso importante, significativo. Probablemente algunas pautas muy sencillas, motivar a las personas a leer, motivar a las personas a despertar su sentido de pertenencia y de identidad con un país tan milenario, tan rico, tan extraordinario en todo orden como el nuestro. Motivar a las personas a acercarse a la cultura como una herramienta válida que fortalezca su desarrollo personal, intelectual, espiritual, que los haga más dignos como personas, como seres de bien. Probablemente es una tarea todavía difícil, un poco lejana, pero hay que comenzar con algunos pasos sencillos. Si los padres de familia, por ejemplo, cuando los días domingos comparten un almuerzo familiar, tuvieran una sobremesa y los padres plantearan algún tema de discusión que ilustre a sus hijos, que los forme positivamente, como puede ser comentar una noticia, una película, una obra de teatro, un libro, ya estarían dando las primeras señales, echando las primeras semillas para inquietar a sus hijos, para despertar en sus hijos este tipo de temas, este tipo de inquietudes. Creo que todos, en cada uno en nuestros ámbitos de acción, podríamos hacer algo. Lo que ocurre, como lo señalamos al comenzar este diálogo, es que en el Perú existe una conducta que es casi reiterativa, ¿no? Criticar, cuestionar, analizar, diagnosticar, pero no asumir posiciones que contribuyan a ese cambio que todos anhelamos, pero por el cual no necesariamente trabajamos de manera unida y solidaria. Y este es un tema fundamental. Exacto. Fundamental porque la cultura ayuda, como lo hemos conversado y coincidido, a fortalecer la identidad de una persona, a desarrollar su sentido de pertenencia, a engrandecerlo, a fortalecerlo ante la vida, a hacerlo más empático, más reflexivo, más crítico. Por lo tanto, la cultura debiera entenderse como un elemento fundamental en el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Exacto, la verdad que es muy cierto todo lo que dice Wilfredo, así que te queremos agradecer por acompañarnos esta noche y bueno, y por todas las cosas sabias que nos has dicho el día de hoy y a toda nuestra audiencia que nos está siguiendo. Así que te despedimos y bueno, será para otra oportunidad, cuando quieras, ahí ya sabes que tenés tu micrófono. Gracias por tan cordial encuentro, ha sido un placer compartir esta noche con ustedes, les deseo muchísimos éxitos para los tiempos venideros. Muchísimas gracias. Vamos con una canción y quédate que ya volvemos con más del Club de la Verdad. Vamos con David Bisbal. No amanece, estás en radiourbe.p. Vamos contigo.